es muy importante, mi querido padrino, porque pues vamos... No, bueno, apenas van seis años, empezó en el 2014, en noviembre del 2014 se acaban de cumplir 6 años que inició toda esta contienda, que inició como tú sabes, con una intervención gerencial por parte de la Comisión Nacional Bancaria, donde interviene la empresa FICREA por supuesto o supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Así es como en esencia comienza este problema. Yo el asunto lo tomo desde el principio, desde el mes de febrero del 2015, entonces de cierta forma os conozco el asunto de pies a cabeza. El asunto comienza con la primera orden de aprehensión que fue por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde se le imputa al dueño de la empresa o accionista mayoritario, Rafael Olvera Mezcua, el delito de operaciones con recursos por haber adquirido 11 inmuebles con dinero supuestamente perteneciente a los ahorradores. Situación que nunca se pudo acreditar, nunca ha sido procesado, nunca ha sido llevado a juicio, todo se ha ganado a través de amparos, pero así es como comienza la primera orden de aprehensión, donde la Comisión Nacional Bancaria dice que se estaba triangulando dinero a través de las otras empresas, pero era una situación falsa, porque ya sabes que siempre hay una verdad histórica y una verdad jurídica, y aquí en este caso lo que más ha prevalecido es la verdad histórica, que en esencia la Comisión Nacional Bancaria no quería, a través de intereses políticos y a través de intereses de personas o personajes financieros, en este caso dueños de algunos bancos, que no querían que FICREA se convirtiera en banco, porque FICREA ya estaba a punto de ser convertido en un banco, porque ya tenía varias sucursales a nivel en el interior de la República. Su captación de recursos se estaba convirtiendo en una captación muy importante, que la ponía ya incluso al tú por ejemplo, con Banco Interacciones y Banco Banorte. Entonces, yo creo que ahí se estaba ya tocando intereses económicos muy importantes de otros empresarios bancarios, que no quisieron o permitieron que la empresa se convirtiera en banco, porque como te repito, la captación que estaba teniendo en un año subió un 300%, lo cual hacía entrever que pues, era una empresa que se iba a convertir en un banco bastante, quizá en unos 5 o 10 años, en un banco bastante importante, bajo el esquema que ellos estaban manejando para hacer rendir, o que los rendimientos de los recursos que estaban depositando los clientes tuvieran un interés más alto incluso que el que se estaba ofreciendo en el sistema bancario. Sí, exactamente, ese era uno de los principales problemas, y sobre todo, sí, efectivamente, pues estaban protegiendo a los bancos, porque pues sí, FICREA pues estaba a punto de convertirse ya en un banco ya bien hecho y derecho, y pues fue cuando empezaron ahora sí que a aventarle todas las pedradas, y pues el gobierno en turno pues optó, pues yo lo que les he dicho aquí a mis alumnos, que malamente optó en un mal momento, optó por haber intervenido gerencialmente a FICREA, por lo mismo, Claro. ¿verdad? Por proteger. Incluso como ustedes saben, hay una sociedad financiera que es o la Caja Popular Libertad, que fue ocupada por el sistema. Tú sabes más que nadie cómo se maneja a veces el sistema político, donde se ocupó a Libertad para ahí ingresar fondos sin saber de dónde, ¿no? Pero la idea era buscar que una empresa financiera, en este caso pudo haber sido FICREA, pero en este caso se convirtió Libertad, donde se recibieran fondos para diversificarlos por parte de algunos políticos quizá, para hacer una operación irregular. Entonces, por eso, si te das cuenta, Libertad
nunca fue, sí fue de alguna forma procesado, está siendo procesado aún el presidente del Consejo de Administración. Más sin embargo, la empresa en sus activos jamás fue afectada, solamente fue afectada la persona física y más no la moral. Y acá en este caso fue afectada la persona moral y la física fue afectada hasta este momento. Así es, exactamente. Y, como dices, hasta este momento pues no hay nada. Aquí la cuestión era pues irse sobre Ficrea, ¿sí? Ficrea. Y pues ahora sí que a toda costa pues ya eh, eliminarla del mapa. Ahora sí Sí, claro, que, porque sus activos eran bastante importantes. Cuando fue intervenida gerencialmente, si ustedes llegan a buscar o les interesa un poco conocer un poco más de este asunto, es público que cuando fue la intervención gerencial por parte de la Comisión Nacional Bancaria el día 7 de noviembre, para el día 10 de diciembre la Comisión Nacional Bancaria emite un dictamen de la intervención gerencial donde dice la deuda de FICREA hacia los ahorradores es de 6.800 millones de pesos y en los activos de FICREA hay 7.170 millones de pesos. Entonces había un remanente de casi los 500, 600 millones o 300 millones, algo así. Entonces, ¿dónde estaba el desvío de recursos? Si en la cartera y en los activos de la empresa había suficiente para incluso pagar al 100% de lo que se podía deber, si es que se debiera algo, a los ahorradores. Más sin embargo, lo que pretendió la PGR y la Comisión Nacional Bancaria fue de que la cartera de FICREA a través de la empresa denominada Ledman Trade se estableciera un fideicomiso, el cual se depositó o se formalizó ante Nacional Financiera por una cartera de cerca de 13.000 millones de pesos, que superaba casi al doble los activos o el capital que en un momento dado se podría decir se le debía a los ahorradores. Entonces la intención que había en ese momento era que algunos políticos o algunos servidores públicos a través de la presión que se estaba ejerciendo hacia los apoderados de la empresa FICREA, que eran en ese entonces los únicos que ya estaban en México, porque pues, el presidente del consejo de FICREA ya días antes que ya se sabía que iba a haber algún problema, se fue a Estados Unidos y ya permanece hasta el día de hoy. Se va y entonces presionan a esos apoderados para que ellos firmen un reconocimiento de deuda donde dicen que FICREA, que Ledman Trade, Rafael Olvera y otra empresa de Rafael Olvera le deben dinero a FICREA para así quedarse también con 39 inmuebles y una cartera como de 12.000, 13.000 millones de pesos de Ledman Trade, donde dicen que esa cantidad, esas empresas se las debían a FICREA cuando era totalmente falso. Los convencen a través de amenazas por parte de la PGR, donde ya los habían subido a los apoderados a un avión y los traían de asalto de mata por varios estados, con la finalidad de que firmaran, hacen que firmen y le dicen, bueno, ya no ya no va a pasar nada, incluso te vamos a convertir en banco, pero cédenos esos activos, que estamos hablando de miles de millones, cédenos esos activos, claro. para que para que no afectemos la empresa. Ellos lo firman y a los 3 días les giran una orden de aprehensión en ese entonces, en el mes de diciembre de 2014, por el delito de operaciones con recursos y se los llevan detenidos al penal de máxima seguridad del Altiplano. Y así es como, en esencia, se puede decir, comienza ya todo el peregrinar que comenzó en ese entonces y hubo, te vuelvo a repetir, 2 detenciones que fueron los 2 apoderados, uno era el director jurídico y el otro el director general de la empresa, que son los únicos que fueron detenidos en su momento, donde se les imputaban esos dos delitos. Son los únicos delitos por los que fueron procesados y sentenciados, fueron absueltos y se puede decir que son las únicas personas que fueron procesadas y sentenciadas
hasta ese momento, pero en esencia, pues este asunto realmente ha sido una cuestión donde ciertas personas han pretendido buscar los esquemas y mecanismos legales para poder obtener beneficios sobre todos los activos que ha habido de la empresa, porque al día de hoy, por ejemplo, incluso el síndico que es el síndico concursal que fue nombrado por la Comisión Nacional Bancaria, eh, al día de hoy, digamos, se gasta mensualmente, por ejemplo, 10 o 15 millones de pesos bimestrales con activos de la empresa para pagar honorarios desde vigilancia, servicios, abogados, etc, etc. Cuando una empresa está en quiebra, creo que no tiene la solidez o capacidad para estar erogando 10 o 15 millones de pesos bimestrales. Incluso ha habido al día de hoy donde por ejemplo, algún ahorrador pretende iniciar alguna acción legal en contra por ejemplo, en contra del síndico o en contra de los interventores que fueron nombrados en el concurso mercantil, que por ley tienen que ser ahorradores también. Los amenazan para que no interpongan ninguna acción y mientras están, al día de hoy siguen exprimiendo la empresa que se decía no tenía activos para poder hacer frente a los pagos hacia los ahorradores. Entonces, en casos así, por ejemplo, patrociné también el asunto de Cirilo Campo Verdugo en el 2002, que le decían en ese entonces el rey de las cajas populares, donde utilizaron dinero asegurado a él, que eran en ese entonces creo que 600 o 500 millones de dólares en efectivo que le aseguraron. Él tenía, no sé, quizá unas 300 cajas populares a nivel nacional, dispersadas a nivel nacional. No había ningún problema en contra de sus empresas, de sus cajas populares, pero como pues vamos a llamarle el sistema, sabía que él tenía dinero en efectivo, inventan que él lavaba dinero del cártel de los Amezcua, inician una averiguación, le giran una orden de aprehensión por lavado de dinero y le aseguran ese dinero y ese dinero fue utilizado para una campaña presidencial de un partido tricolor en ese momento. Sí, también. Él les dice, bueno, debo más o menos, se debe 200 millones de dólares y liquido a todos mis ahorradores, a todos mis socios o agremiados, los liquido y me queda dinero. Bueno, pues ya ni el dinero estaba para poder liquidar. Porque Porque todo es un asunto que, para la campaña presidencial, ¿no? digo, a veces son asuntos muy complejos que se podrían resolver fácilmente diciendo, a ver, bueno, si dices que debo, vamos a liquidar con lo que se tiene, se puede pagar sin ningún problema, se liquida a cada uno de las personas que se dicen se les debe y se liquida sin ningún problema el asunto, pero no fue así. Entonces, también en este caso de FICREA, también hubo algo muy peculiar, que la presión hacia el señor Olvera, que era el dueño de la empresa, o sigue siendo el dueño de la empresa, llega a Estados Unidos, donde el gobierno empieza a presionar al mismo gobierno de Estados Unidos para que lo detengan por una cuestión migratoria, porque previo a esto demandaron en Estados Unidos un procedimiento civil que se le llama violación a la ley RICO, que se utiliza en materia penal para perseguir, digamos, a delincuentes de cuello blanco o terroristas y cosas así, pero en este caso se utilizó por la vía civil, donde era una demanda por daños y perjuicios ocasionados por violación a la ley RICO. Entonces, inicia el síndico concursal que fue nombrado aquí en México por la Comisión Nacional Bancaria y presionan tanto al señor Olvera, donde le dicen, te vamos a quitar todo lo que tienes aquí en Estados Unidos y aparte de que te lo vamos a quitar, te vas a quedar en la cárcel, no sé, 10, 15, 20 años por violar ciertas leyes en Estados Unidos al llevarse dinero de sus empresas, porque él no nada más tenía una empresa, tenía un esquema de 50 empresas que no se dedicaban todos al sector financiero, sino algunas eran de arrendamiento, inmobiliario. Por ejemplo, había inmuebles o arrendamientos de inmuebles en Londres, en España, en Estados Unidos, en Miami. Así era un imperio, se puede decir, inmobiliario el que él tenía, donde él, a través de ese imperio inmobiliario,
digamos, hacía generar o hacía que el dinero que se le estaba depositando generara ganancias y así él pudiera operar para poder pagar los intereses a sus clientes. Así es como se maneja cualquier banco, así tiene que buscar los esquemas para poder generar o redituar una ganancia para así poder pagar a los clientes. Entonces, él ya había generado bastante ganancia y tenía bastantes activos en España y en Estados Unidos. Y entonces empiezan a presionarlo. Estas personas, la familia del señor Olvera, se espanta de esa presión y deciden entregar 30 millones de dólares en activos, en bienes inmuebles, automóviles de lujo, inmuebles tanto en Miami, San Antonio, en España y cosas así. Y lo curioso es de que ellos entregan el dinero y el síndico concursal que fue nombrado por la Comisión Nacional Bancaria no rinde cuentas aquí en México. Dice, yo me entregaron, pero no estoy obligado a rendir informes, puesto que quien me contrató a mí es la Comisión Nacional Bancaria y es a la única que le tengo que rendir cuentas. Es en lo que siempre se ha basado durante 5 años, diciendo yo no tengo por qué rendir cuentas, mas sin embargo, pues sí me gasto todo el dinero que puedo hacer. Por ejemplo, ellos contrataron en Estados Unidos a los mejores abogados especializados en este tema de lavado de dinero en Estados Unidos. Digamos, a una reunión llegaban, digamos, iba yo y 5 abogados más y ellos llegaban como 30 abogados que te cobran 500 o $1,000 la hora. Ajá. Con la finalidad de comenzar, digamos, de alguna forma de presionar. Entonces yo en su momento les dije a la familia Olvera, no lleguen a ningún convenio. El problema de alguna forma es en México. En México se tiene que resolver, es donde nace el supuesto ilícito. Y pues ellos se espantaron tanto que entregan los bienes. Entonces ahora esos bienes inmuebles, que son 30 millones de dólares, que no es una cantidad mínima, es una cantidad bastante importante, pues ya se está desapareciendo y al final de cuentas a los 5,800 ahorradores nunca les han pagado al día de hoy, pues solamente les han pagado migajas, han hecho 6 pagos más o menos, como de 2,000 millones más o menos de pesos. Pero, por ejemplo, con los bienes inmuebles que fueron entregados en Estados Unidos, dan un rendimiento o generan una ganancia de $300,000 mensuales, los cuales podrían ser pagados mensualmente a todos esos ahorradores y si el pago se hizo hace 2 años y ahorita se hubiera generado una cantidad importante. Entonces ahí te das cuenta, vuelvo a insistir en la peculiaridad de un asunto que es aparentemente tan grande, pero se pudiera resolver tan fácilmente. Y por ejemplo, este asunto nació de la forma más absurda que ustedes se puedan imaginar, lo que dio origen a todo esto. Todo esto fue originado por cuando FICREA quiere ser banco, mandan a una supervisora de la Comisión Nacional Bancaria a revisar toda la cuestión legal y contable de FICREA. La mandan, está vigilando ahí la empresa, supervisando la empresa durante 2, 3 meses. Cuando ya se va se cita a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria para otorgar el permiso para operar a FICREA, que ya tenía todo lo necesario para ser un banco, esa persona provoca, pues, llamémosle así, provoca un conflicto con los escoltas de la empresa, donde hace que uno de ellos le tome una fotografía y utilizan como pretexto que ellos toman esa fotografía para que el presidente de la Comisión Nacional Bancaria se moleste por esa fotografía, porque se decía en ese momento que él andaba con esa persona, que era una mujer, así que andaba con él, provoca que se tome esa fotografía, se molesta el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y no permite que se otorgue el permiso para operar a FICREA como banco. Y de ahí nace todo el enojo, se puede decir, personal del presidente de la comisión hacia el presidente de la empresa, de Rafael Olvera Mesa. Y de esa forma tan absurda es como comenzó todo
todo este problema independiente de la posibilidad de que se afectaban posibles intereses de empresarios financieros donde no querían que FICREA se convirtiera en un banco. Sí, exactamente es lo que comentábamos, que pues todo fue, sí, una cuestión evidentemente personal, así como bien lo dijiste, que todo fue por una cuestión que totalmente extra legal, extrajudicial, o sea, eh, sobre todo el tema de que fue personal, todo, o sea, todo de ahí de vino, de una cuestión, así como bien la estás explicando, padrino, muy bien, para que sobre todo pues también aquí comprendan los alumnos de qué se trató realmente este tema de FICREA, o sea, por qué, o sea, tanta hazaña, porque pues es lo que yo sigo viendo, o sea, la hazaña con la que se trató a la empresa, la hazaña con la que hicieron esa intervención, porque fue de mala fe, la intervienen de mala fe, le intervienen ahora sí que pues como se dice vulgarmente, por sus pistolas lo hicieron, porque así fue. Claro, sí, porque el mismo día incluso que es la intervención gerencial y las órdenes de cateo por parte de La la PGR. PGR, hoy Fiscalía General de la República. Todo Uh-huh. fue el mismo día. Todo fue el mismo día, incluso ya con el paso del tiempo me percato que no había órdenes de cateo. Se llevaron a cabo sin tener la autorización de la orden de cateo por parte de un juez, pero me doy cuenta después de 2 años. Porque ya sabes que, por ejemplo, en Seido no te permiten el acceso a los expedientes o Tan carpetas de fácil. investigación tan fácilmente. Entonces, a través de una orden de aprehensión que salió después de 5 años, Uh-huh. imagínate cómo se acumuló la información y la investigación que hicieron, que se formaron 136 tomos. Y como tú sabes, cada tomo está formado por 1000 páginas más o menos. Entonces eran 136 tomos. Cuando yo veo esa orden de aprehensión, que era la última, la acusación era por 8,000 millones de pesos, que era lavado de dinero por 8,000 millones de pesos. Más aparte, violación a la ley de ahorro y crédito popular, y fraude, y no me acuerdo qué otros delitos. Así ya casi era todo el código penal ahí. Exactamente. Entonces, imagínate, como te comento, eran 136 tomos más 50 tomos más, así eran casi 200 tomos. Incluso en esa investigación surgía una investigación a los también ahorradores que tenían cantidades superiores a 10 millones de pesos, donde la unidad de inteligencia financiera investiga también a cada uno, a algunos ahorradores que tenían inversiones importantes, para tratar de demostrar que había lavado de dinero. Así ya no era en contra del señor Olvera, sino ya también era en contra de los De los ahorradores, ahorradores. que Sí. muchos eran, casi yo creo que el 90% eran personas de edad avanzada, que Uh-huh. pues, de cierta forma, si tú lo percibes así, durante muchos años pudieron haber ahorrado dinero o lo tenían incluso en el banco, y al momento de que se percatan de que esta sociedad les ofrece un interés más alto, pues es más que obvio que iban a buscar un esquema donde les pagaran mayor interés. Eso creo que siempre se ha sabido, siempre se ha manejado. Entonces, los empiezan a investigar y pues hay también un gran enojo por parte de ellos por el hecho de que comience esa investigación hacia ellos por lavado de dinero. Cuando dicen, somos personas de la tercera edad, ¿cómo vamos a estar lavando dinero de esta forma, no? Sí, pues le trataban de buscar y por todos lados, con tal de, pues, de dejar en mal a la empresa, de dejar en mal también, pues, al Consejo de Administración, sobre todo con el señor Olvera, Rafael Olvera, a Mezcua, que como ahora sí lo persiguieron y lo lincharon mediáticamente, no lo bajaban de criminal, no lo bajaban de que era Ah, hasta incluso sí, un lavador de dinero, narco, de todo, etcétera. Y también sí, claro. exactamente así pasó con los ahorradores, que pues muy importantes, todos muy importantes, y como dices, pues tenían ahí todos sus ahorros y pensaban que Claro. también eran lavadores de dinero, hacen un relajo de aquellos, total que la misma autoridad, como les decía también aquí a mis alumnos, la autoridad, la misma autoridad fue la que sigue entorpeciendo este caso
y que pues no, la verdad no había ningún motivo, y yo sigo diciéndolo, no había ningún motivo para haber hecho lo que, como actuó la autoridad. Ellos también se Claro. fijaban en algo muy interesante que no quiero que pase desapercibido ahí. Ya ves que mencionaste a la empresa esta Letman Trade. Ajá. Lo que decía, acuérdate lo que se decía en ese momento, es que ellos triangulaban, que hacían, o sea, que se firmaban dos contratos, que se firmaba el contrato de FICREA con ellos, se firmaba ese contrato, y también que tenía que firmarlo con Letman Trade, o sea que firmaban dos contratos. Aquí la cuestión está en que sí nos ilustres un poquito respecto por qué firmaban, o sea, cada contrato que representaba, o sea, por qué se tenía que hacer eso, que para la autoridad eso fue un alimento, pero tremendo, o sea, eso para ellos fue hasta benéfico que hicieran ese tipo de, como ellos le llamaron, una triangulación, que firmaran Claro. dos veces, que se firmaran dos contratos, uno en Estados Unidos con Letman Trade y otro aquí con FICREA. ¿Eso por qué? ¿Por qué era? ¿Cuál era el motivo de que se tenía que hacer esa firma, suscribir dos contratos? Pues prácticamente por lo mismo. A ver, eso ahí sí quisiera que abundáramos un poquito más, Padrino, por favor. Ok, mira, el dinero, el dinero iba un cliente y lo depositaba en las oficinas, digamos, de FICREA. Se firmaba un contrato de depósito, pero quiero pensar, eso sí, realmente no sé bien cómo estuvo o cuál era la razón de ello, pero mi suposición es la siguiente. Se firmaba un contrato de depósito entre el cliente y FICREA, pero la forma de operar de FICREA era donde todo el dinero que le llegaba a FICREA se lo transferían a la empresa Letman Trade, porque si el dinero siempre hubiera permanecido en FICREA, por ley no lo podían manejar de diferentes formas o en diferentes esquemas financieros para poder hacer rendir el dinero. Está limitado para que ese rendimiento no sea tan alto. Hay topes para todo ello. Entonces, la propia ley de ahorro y crédito popular no permite que el dinero salga de FICREA. Entonces, lo que hacían ellos era de que el dinero le llegaba a FICREA y quiero suponer que el abogado que había en ese entonces por parte de FICREA orientó o asesoró a la empresa para que hubiera un contrato donde también el cliente firmaba, donde le autorizaba a FICREA y a Letman Trade manejar ese dinero en plataformas diferentes, en esquemas diferentes financieros, para que a él le produjera un interés más alto. Incluso la ley no le permite o no permitía que en algunos casos se pagara un interés más alto. Entonces los intereses a veces se pagaban a través del Letman Trade. Entonces la finalidad, quiero yo pensar que en ese entonces se manejó que hubiera dos contratos paralelos. Vuelvo a repetir, esa es mi suposición. No era desfalcar a la empresa, sino protegerse ellos también de que en algún momento hubiera alguna acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, al decir que el dinero de los ahorradores se estaba utilizando en otros esquemas que no eran propios de FICREA, sino se autorizaba a otra empresa. Pero hay un artículo ¿cómo se llama? Creo que es de la ley de ahorro, donde dice que el dinero que tú le deposites, en este caso a la Sociedad Financiera Popular, es ya propiedad, y obviamente es así, es de la sociedad financiera. Entonces ellos podían hacer lo que fuera con ese dinero. Obviamente se tenía que reintegrar en la misma forma en la que fue depositado, o bajo el mismo monto, ya aunque no hubiera intereses o algo así. Pero la finalidad, creo yo, era para protegerse de la utilización de ese dinero a través de las dos empresas, FICREA y Letman Trade. Pero el dinero siempre estaba en México, así no salía de México. Siempre estaba en México. Y Eso se era lo iban formando importante, así es, estaba en las eran, arcas de aquí, ¿no? Lo tenían las sí, arcas de jamás salió. FICREA, de ahí no salió. Ajá, lo que salía de México ya eran las ganancias de la empresa, eso Uh sí. -huh, uh -huh. Es por lo que nunca se pudo acreditar el lavado de dinero Así entre es. México y Estados Unidos. Sí, eso, exactamente eso, no se pudo acreditar
Pero, a ver, ahora, a ver, padrino, quiero ver para ti, o sea, jurídicamente estaba correcto, era jurídicamente correcto el que se firmaran estos dos contratos, el que hicieran, como dicen por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque Para sí, mí para mí no era correcto. No era correcto puesto que el dinero se estaba depositando en FICREA, entonces debía haber un contrato entre FICREA y Letman Trade, no más con bien cada así era, ahorrador. un convenio, exactamente, era más fácil Ujú. haberlo hecho así, exactamente, padrino. Desgraciadamente, pues tú no tuviste la empresa Pero, desde el principio, pero sí, ajá, sí, pero yo creo también que la ley de ahorro también la ley de ahorro no permite que salga dinero de FICREA hacia otras empresas relacionadas con el mismo consejo de administración. Así hay un candado ahí donde el dinero no se permitía salir. Y ese era el también, problema, exactamente. ese era el Sí. problema que había donde digamos, casi te lo puedo manejar en números exactos. En FICREA se depositaron 3.860 millones de pesos a lo largo de 3 años, porque también siempre se manejó que el señor Olvera era dueño de la empresa FICREA desde el 2008, cuando él fue Sí. dueño de FICREA en el 2003. En el 2000, FICREA, perdón, Letman Trade era más importante que FICREA. Letman Trade recibe un préstamo por parte de Nacional Financiera en el 2012 por 2.000 millones de pesos, los cuales se le inyectan a FICREA. Se le inyectan a FICREA, empieza a haber revolvencia de dinero, empiezan a generar más, empieza a haber otros esquemas de ofrecimiento de servicios y todo eso. Se paga el crédito de Letman Trade, entre Letman Trade y Nacional Financiera, y empieza ya a operar, porque ya Letman, FICREA estaba en quiebra en el 2012, entonces le inyectan esa cantidad importante, aperturan oficinas en varios puntos de la República Mexicana, y empiezan a hacer atractiva esa empresa, pero esa empresa en el 2012 ya estaba en Estaba quiebra. quebrada, sí. Sí, costó 50,000 pesos la empresa, que era la inversión que se hizo en su momento ¿cómo se llama?, de capital Casi, casi fue social. simbólico. Ajá, así es, y empiezan a operar de esa forma, pero ya con apertura ¿cómo se llama?, de oficinas, un sinfín de cosas. Sí, pues ya parecía Pero, banco, de verdad, ya, yo lo veía, o sea, yo veía FICREA por todos lados, sí, pero incluso ahí la hasta junto inversión a ajá, la incluso inversión que hasta, se le hizo, ajá, a la ver, inversión que se le hizo fue por 2.000 millones por un crédito que le dio Nacional Financiera a Letman. a Letman Trade. Letman se los, Letman se los inyecta a FICREA y así es como empieza la operación importante. Ahora otra cosa muy importante, Letman Trade también, bueno, forma parte ¿era propietario Rafael Olvera o era otra persona? Porque ahí también No, era él, era él, era ¿verdad? él. Sí, Ajá, exactamente. era por lo que no estaba permitido hacer movimientos entre esas empresas. Sí, efectivamente era el mismo, ahora sí que el presidente del Consejo de Administración de Letman Trade, Ujú. pero Y sí, en a ver, Estados Unidos también había otra empresa denominada Letman Trade, que era donde se iban las ganancias de FICREA para comprar o adquirir bienes inmuebles en Estados Unidos y así poder ir pagando intereses. Pero los intereses, por ejemplo, llegaban de Estados Unidos a Letman y Letman se los regresaba a FICREA y así es como estaban realizando los pagos de intereses. por eso decían que había la famosa triangulación, ¿no? Ajá, También, así es. Sí, pero el y dinero nunca, sí, realmente el dinero nunca salió de México. exacto, no Y salió. sigue, Eso y lo sigue podemos ver estando así en como una México. simulación de actos jurídicos, padrino. A ver, lo que hicieron. Mm, A ver, a mi juicio sí, a mi juicio sí. exactamente. Ahí está, y Sí, a ahí mi está juicio lo sí. que te comentaba, no hagas cosas buenas que parezcan malas, a pesar de que estaba operando bien, crea, ¿no? O sea, sí estaba llevando a cabo bien sus operaciones, ¿no? Sí, claro, así es, así es. Sí, eso es lo más importante, que pues la verdad, pues nunca hubo desacato a la ley, o sea, nunca estuvieron pues fuera de la ley en ese sentido de que hubiera alguna fuga de dinero. Imagínate, era tan atractivo lo que ofrecía FICREA que el tribunal de aquí de la Ciudad de México invirtió 110 millones de pesos ahí. Así es, Y exacto.
que prefirió el presidente del Tribunal Superior decir que no sabía cómo había estado esa operación, cuando evidentemente sí sabía cómo estaba, porque ellos incluso cuando empieza todo este problema, el propio tribunal ofrece ayuda a través de sus consejeros y el presidente para erradicar el problema, Sí, sobre sí. todo por la inversión que ellos tenían. También estaba el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, Ujú. donde, imagínate, el dinero del Tribunal Superior de Coahuila nunca entró directamente a FICREA, entró el dinero a través de Letman Trade. Letman Trade y el Tribunal Superior de Coahuila Ujú. negocian y Letman, el tribunal contrata, se puede decir, a Letman para que a través de Letman sea como se inyecten o se depositen esos 120 millones de pesos. Entonces, el Tribunal de Coahuila se los deposita a Letman Ujú. y Letman se los deposita a FICREA para que empiecen a generar sus intereses. Letman era quien le pagaba los intereses al Tribunal de Coahuila, porque para ellos no les está permitido hacer inversiones en sociedades financieras. Así es. Y sin embargo, Entonces, lo hicieron. sin embargo, lo hicieron. Entonces, ¿quién cometió el delito? ¿Letman o FICREA o el tribunal? El tribunal, fue el tribunal y también los dos tribunales, tanto el de aquí como el de Coahuila, efectivamente. Ellos fueron Claro, los que cometieron en sí el delito en estricto derecho, fueron así ellos. es. Las empresas, Claro, no. no, o sea, la verdad, aquí no tenían pues vela en el entierro, los que hicieron, los que cometieron, porque de hecho sí cometieron un delito ahí, pues fíjate, y ve quiénes fueron. Fue el tribunal, o sea, fueron los consejeros, en este caso el consejero presidente de aquí, Edgar Elías Azar, que estaba en ese momento, y acuérdate, pues él como salió muy mal parado, de aquí casi salió huyendo cuando hicieron el cambio de presidente, pues casi salió huyendo porque hizo muchas cuestiones también, hizo cosas malas también, y bueno, dentro de ellas, pues fue el que, pues precisamente haya invertido el dinero del tribunal en FICREA. Eso fue algo también que pues la verdad estuvo mal, porque se supone que esas sociedades, no me va a dejar mentir aquí mi padrino, que se me fue la imagen de aquí, ahí está ya, ahí muy bien. No me va a Sí, sí, dejar, sí. ahí está, muy bien. Se supone que por eso están hechas esas sociedades, porque es para gente que pues no tiene los recursos suficientes, no tiene la infraestructura para poder manejar su dinero o invertir en un banco común y corriente. Se supone que para, Claro. ¿verdad? Y lo correcto era que ambos tribunales pues sí pusieran a trabajar el dinero de los tribunales, pero en la banca, en la banca Claro. no era. Pero sin En la embargo, banca tradicional. la banca tradicional, exactamente, y sin embargo, ahora sí que lo ponen a trabajar en una SOFIP, en una sociedad financiera popular, porque pues como su Claro. palabra lo dice, de la sociedad, o sea, es ahora sí que para la gente que no tiene, o gente de escasos recursos, para efecto de que pueda entrar y que tenga oportunidad de invertir sus ahorros, los pocos ahorros que tiene, en una sociedad que en teoría le va a dejar más que un banco y le va a pedir menos también, y que sea un Claro. tema de ahorro, incluso de crédito, de apertura, para este tipo pues de personas. Y tan es así que dentro de esa misma ley de ahorro y crédito popular también se maneja lo que es la SOFICO, ¿no? Las sociedades financieras comunitarias. Entonces, bueno, Claro. ahí está, ahora sí que el meollo del asunto es ese, que FICREA, o sea, FICREA en sí, pues como sociedad financiera popular, pues por un lado tampoco debió haber permitido que entrara el dinero del tribunal, también, bueno, de los dos, que por Sí, lo pero pues ahí hubo intereses por parte de dos lados, así tanto del tribunal para generar una ganancia y por parte de FICREA para pues, también operar ese dinero, pues eran cantidades importantes. claro, exactamente, pero ahí, También yo, por ajá, ejemplo, también patrociné el asunto de Financiera Cofía, una financiera en Puebla, en el año
2005, ha de haber sido 2005, 2007 más o menos, donde también hubo una percepción más o menos como de 2.000 millones, pero cuando se da la intervención gerencial por parte de la Comisión Nacional Bancaria, la empresa dice todo el dinero que había se lo invertí a una mina en Coahuila, y tú ibas a ver la mina y eran puros cerros. Entonces ahí sí el dinero se lo llevaron, pero sin problema. Así Exactamente, ellos ahí sin dijeron, numerito. el dinero todo se invirtió en esta mina, y cuando a mí me contrataron, nada más estuve contratado como 3 o 4 meses. Fue al principio, cuando yo veo cómo están las cosas, dejo o abandono la defensa porque, pues sí, también ahí te das cuenta que hay una gran afectación hacia los ahorradores. En ese caso de FICREA, yo, por ejemplo, ha habido ocasiones donde de cierta forma he orientado un poco a ciertos ahorradores que se han dirigido a mí, donde me preguntan, oiga, y van a pagar, oiga eso, oiga lo otro, y los oriento qué es lo que hagan, porque también ellos han sido representados por grupos de despachos de abogados que, lejos de ayudarlos, los han ido, Los perjudican se han más. ido haciendo, se han ido como que haciendo fama, y como por ejemplo la fama que se hace el abogado penalista, que se hace más de fama el abogado penalista al que detienen a su cliente que al que jamás detuvieron a su cliente. Ah, Entonces esos despachos de abogados se han enfocado a llevar una defensa pasiva donde no hacen absolutamente nada, y el, los términos para sus clientes, que son en este caso los ahorradores, han ido pasando, y en algunos casos han precluido los posibles derechos que ellos tuvieran para ejercer alguna acción, y o sea, se ha pasado, por ejemplo, el despacho de Fauci, que es un despacho Fauci Gandam. bastante importante. A lo largo de estos 5 años se han hecho absolutamente nada. Así se enfocaron desde el principio a una demanda de reclamación de daño patrimonial por parte del Estado. En este caso demandaron a la Comisión Nacional Bancaria. Y no sé si te acuerdas que Fauci y el jefe Diego fueron quienes impulsaron esa ley de responsabilidad de patrimonial por parte del Estado, fueron quienes impulsaron esa demanda. Entonces pienso yo que son quienes conocen a la perfección esa ley, y perdieron las demandas, y ellos patrocinaban, en ese caso Fauci patrocinaba cerca de 3.000 ahorradores, casi el 50% o un poco más del 50%. Entonces, para mí era prácticamente imposible que pudiera perder una demanda de esa naturaleza, más sin embargo la perdió, Bien, y sí. te das cuenta que los ahorradores siguen aún creyendo en todo lo que les dicen, Ujú. y el tiempo ha pasado, cuando ya al día de hoy ya casi tienen cero posibilidades de poder a veces o poder ganar alguna instancia o alguna acción que pudieran ejercer, porque el Exact- tiempo ya pasó. Y exactamente. eso para mí sí también es bastante triste en una situación de estas, porque te das cuenta que, digo, desafortunadamente yo fui contratado por el otro lado, Ujú. pero donde te das cuenta que sí pudo haber habido mucha defensa por parte de los ahorradores, y en este caso, por ejemplo, el señor Olvera, ahí sí estoy consciente de algunas cosas que sí estaban mal como empresa, pero yo estoy también consciente de que el dinero siempre estuvo ahí, nunca salió el dinero, y el dinero lo sigue estando. Y se sigue despilfarrando en cuestiones que nada tiene que ver con el pago hacia los ahorradores, porque, por ejemplo, cuando un concurso mercantil llega a una sentencia donde se declara el concurso mercantil y se ordena la enajenación de bienes, la intención es de que con lo que hay se liquide, más no se pague un sinfín de cosas. Y en ese caso se utilizó todo ese dinero para pagar ciertos caprichos, incluso por parte del síndico, para pagar abogados en Estados Unidos, en Europa, etc., etc., y nunca se ha llevado, o sí se han hecho pagos, pero no importantes como debieran de ser. Exactamente eso. Pero mira, aquí la situación, ahorita para ya darle la palabra a René, que qué bueno que me levantaste la manita, René, te felicito porque es lo que quería ver desde hace rato. Ahorita tienes una anotación, nada más con ese hecho, ¿eh? Tienes por ahí algo bueno, ahorita, pues aquí tengo, acuérdense, siempre tengo su lista aquí a la mano, siempre está aquí.
la tengo aquí, y eso, perfecto, muy bien, René, pero permíteme, nada más voy a hacer un comentario rápido, así muy pronto. A ver, padrino, bueno, número uno, fíjate cómo prefieren exactamente pagarle, porque le pagan no le pagan 2 pesos al síndico liquidador, y la verdad ahorita No, claro. no está haciendo absolutamente nada, y con esos honorarios que le pagan, ya le hubieran pagado a todos los ahorradores, la verdad, porque es una millonada Sí, lo que porque él se lleva, por ejemplo, cerca del 30% del valor de los inmuebles o del valor de lo que es todo el asunto, se podría decir. Exacto, Entonces, si estás hablando que son cerca de 7.000 millones, imagínate cuánto se va a llevar de honorarios. Y, así por es. ejemplo, no sé si recuerdes en el caso de Aeroméxico, que Ajá. primero se pagó los honorarios del síndico y posteriormente se empezó a realizar pagos, pero muy mínimos, a los trabajadores de la quiebra De a los Mexicana, trabajadores de Mexicana. Pero, por así ejemplo, ahí es. el síndico de honorarios cobró, si mal no recuerdo, 400 millones de pesos. Sí, sí fueron 400 millones de Creo que a los pesos. trabajadores creo que se les debían 100 millones o algo así. Sí, o sea, ellos hasta el último, es lo que les decía también aquí a mis alumnos, no me dejan mentir. A ellos al final, ellos vámonos. O sea, primero vienen los fregones, o sea, la gente importante, que aquí los primeros ganones, efectivamente, son los síndicos liquidadores, ellos son los Bueno, principales la ley de concursos mercantiles dice que primero prevalecerán los derechos de los trabajadores y sí, posteriormente los los de, por ahorradores. eso es la sentencia de graduación y prelación de créditos. ¿Quién es el que tiene Exacto. mayor derecho? Y así va siendo. Y mira cómo la misma autoridad no respeta la ley, también ahí Claro, está, porque si hay una orden, una prelación de créditos, efectivamente, que no respetan. Y al primero que le claro. pagan, hasta antes del trabajador, al síndico, aseguran su dinero, sus honorarios del síndico. Y, no, y también en este tipo de casos, ¿cuánto no se llevan? Y no hacen nada, realmente no hacen Claro. nada. Por ejemplo, ahorita el síndico de FICREA no está haciendo nada y se le está pagando. Sin embargo, se le sigue pagando, él sigue percibiendo sus honorarios. Entonces, ya Y el dinero que es de los ahorradores. es lo peor de todo, que es el dinero de los ahorradores. O sea, ve la contradicción de la propia autoridad. ¿Cómo es la Claro, misma autoridad la que no respeta la propia ley, la que se brinca la ley claro. y que primero los ricos, ahí está, y sigue, mira, aunque sea el gobierno de López Obrador, que primero los pobres, lo que sea, va a pervivir esta situación porque prevalece siempre los intereses de los que tienen, los intereses de Sí, ya, la cúpula, ¿no? pues ya se vio en la inundación de Tabasco, ¿no? ¿Quiénes Ahí son está. primero? Ay, y el mismo López Obrador dijo, ¿a poco no? Que prefirió que a los pobres, que a ellos sí, pues como son pobres, pues ni modo, discúlpenme, pero pues tuve yo que ponderó, ¿no? Y se Claro, fue primero con los ricos, es lo que hizo. Él mismo claro. él lo dijo con sus propias palabras, no, ahora sí que nadie inventó. Él dijo que tuvo que privilegiar, tuvo que ponderar, y dijo, pues ni modo, los pobres, pues, pues, por ser pobres, pues ni modo, ellos fueron los paganos de esa inundación, y los que sí, o sea, los de las zonas que sí tienen, bueno, a ellos se privilegió, y así es en todos lados y va a seguir siendo. Así pasa, es un muy buen ejemplo, porque así es lo que está pasando cuando hay una liquidación, cuando hay un concurso mercantil. Lo que se privilegia primero, a quien se beneficia primero, es al de la cúpula, es al que tiene, ese al que hay que proteger, la misma autoridad lo protege. Entonces, fíjate, Claro. fíjate qué contradictorio es y resulta todo esto, ¿no? En torno a Y aquí, por ejemplo, en el caso de FICRA, yo como abogado jamás he ejercitado o ejercido algún derecho o acción para entorpecer el concurso mercantil, circunstancia que sí pude haber hecho desde hace bastante tiempo, pero he dejado que se vaya así, incluso ir en contra de los intereses de mi propio cliente, con la finalidad de que no se afecte a los ahorradores, que en este caso son personas de la tercera edad, que te vuelvo a repetir, yo he visto la injusticia también que ha habido más hacia ellos, y Ujú. no por parte de la empresa, sino por parte del propio Estado, donde los han hecho ir y venir, ir y hacer, y no se les da un... Más así, es lo único que está haciendo Sí, realmente. las empresas de esta naturaleza se llama Prosofipo, que Ujú. es una empresa donde, o es una asociación donde se hacen los depósitos para cubrir los seguros
y es quien, en todo caso, liquidó el seguro que era de 126,000 pesos para algunos ahorradores que tenían menos de 126,000 pesos de ahorros. Ese era su seguro de ellos. Así es, y ese sí se respetó, entonces ya se les pagó. Sí, este sí se respetó y la Conducef también tiene por mandato de ley que haber nombrado 3 También un interventores. representante, sí, así es. Ajá. Sí, y los cuales al día de hoy también no hacen absolutamente nada y cuando tienen que informar o decir algo, pues dicen estar de acuerdo en todo lo que dice el síndico. Así te das cuenta que pues, todo está dirigido a darle en la torre a todo lo que pueda haber al día de hoy todavía ahí. Exactamente, exactamente. Mira, entonces, mira, ahorita regresamos con la segunda parte. Vamos a hacer primero, a ver, ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, profesor. Una pregunta, bueno, básicamente dos, pero muy conexas. La primera, dejando a un lado el procedimiento, digamos, entre ahorradores y Sofipo de FICREA, no me dejará mentir, hace 2, 3 semanas salieron 3 tesis en línea por parte de la Suprema Corte, que justo nos hablan, bueno, no nos hablan, no dice FICREA, ¿no? Pero obviamente se puede conocer, y que nos habla estas 3 tesis que no existe responsabilidad del Estado en estos casos, no existe, digamos así, puesto que eh, ejercen su facultad discrecional para intervenir en las sociedades, ¿no? Ujú. Un poquito, la base de esto es el 81 de la Ley de Intervención de la Comisión Nacional Bancaria y el 78 de la Ley de Instituciones, no, Ley de Ahorro y Crédito Popular, que nos dicen que básicamente la intervención en las sociedades eh, se hará, uno, bajo juicio, con lo dispuesto en la ley y, o sea, pero el punto más preocupante, digamos así, es el que nos marca que es bajo juicio, ¿no? Entonces, en Ujú. estas tesis nos dicen que, bueno, antes de ejercer la facultad discrecional que tengan la comisión o las autoridades, bueno, las autoridades, se debe respetar primero a la sociedad, a la entidad financiera, su derecho de audiencia, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que después de 5 años el procedimiento no ha terminado y entonces pues digámoslo así, esto puede llevar 20 años, quizá, y entonces la facultad de intervención, o sea, podría pasar hasta dentro de 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le deja eso como sobre la responsabilidad patrimonial del Estado derivado de esta actividad administrativa irregular y de supervisión irregular? Y en segunda, ¿qué opinión le deja la posible reforma a las facultades de la UIF, que conocemos que las facultades de la UIF, por su naturaleza de constitución, es una unidad de inteligencia financiera de tipo administrativa? Entonces, en casos como este, se le amplía un poco las posibilidades de intervención congelando cuentas, ¿no? Entonces, eso cambiará su naturaleza y no sé si podría ayudar en casos como este, que no siempre son muy sonados, pero por la propia naturaleza de las entidades financieras, pues es bastante, puede pasar bastante. No sé si nos puede hablar un poquito de eso. Claro, mira, respecto a lo de la responsabilidad patrimonial del Estado, en este caso, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria, yo, a mi juicio, creo que sí tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque si de él depende la supervisión y regulación de este tipo de entes, como en este caso es FICREA, sí hay responsabilidad, vuelvo a insistir, pero hacia los ahorradores. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, como les decía hace un rato, cuando se da la intervención por parte de la Comisión Nacional Bancaria en el mes de noviembre del 2014, al mes siguiente dice la propia Comisión Nacional Bancaria, si hay cartera suficiente y si hay activos suficientes para poder pagar a todos los ahorradores. Entonces, vamos a liquidar y se le hace pago a los ahorradores porque tenemos cerca de 300 o 400 millones más de lo que se les debe a ellos. Y posteriormente se decreta la liquidación de la sociedad
y se quita la intervención administrativa o intervención gerencial por parte de la empresa a través de la Comisión Nacional Bancaria, y le dicen a los ahorradores, yo creo que sí vamos a seguir operando la empresa, pero bajo la administración y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria a través de un interventor gerente. Entonces, quiere decir que cuando intervienen, la empresa estaba bien. Cuando decretan la intervención, la intervención estaba bien la empresa. Y cuando se pasa de intervención a liquidación, se dice que hay los activos necesarios o los activos suficientes para poder pagar. Entonces, al momento que se va a dar la liquidación, ¿cómo vas a liquidar algo? Creo yo, donde hay suficiente o la empresa está funcionando bien. No hay necesidad de liquidarla, sino de operarla. Y la finalidad de la intervención administrativa o intervención gerencial de una sociedad financiera es con la finalidad de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sanee la empresa. Quiere decir que los errores que pudo o tenía antes de la intervención, la razón de la intervención va a ser sanear, modificar, regular o cualquier otra circunstancia para que la empresa siga operando bien. Entonces, para mí quiere decir que la empresa dejó de funcionar bien cuando interviene la empresa y cuando ordenan la liquidación. Entonces, para mí, sí había o sí hay al día de hoy una responsabilidad patrimonial por parte del Estado. Entonces, en este caso, la situación de las tesis que se están generando o dando es por, creo yo, no va encaminado en la forma correcta o va encaminado en la forma correcta lo que es la defensa por parte de los ahorradores. Porque vuelvo a repetir, sí había suficiente para poder pagar, la propia comisión lo reconoció. Meses después bajan del portal de la comisión esos informes donde dice sí había suficiente para poder pagar, entonces no era necesaria la liquidación. Ok, muchísimas gracias. Ahora sí que tú puedes o se lo mando al maestro todo ese tipo de información para que ustedes la visualicen y pues estén un poco empapados más de lo que es esto. Así es. Más que nada por lo que es su materia que están llevando ahorita con él. No, y qué bueno que están tocando estos puntos muy importantes, sobre todo ahorita también el que tocó René, muy bueno, por cierto. Una libertad o un libertinaje a la autoridad y un criterio, o sea, se lo deja todo aquí al criterio de la autoridad el intervenir o no. Fíjense cómo, le voy a dar rápido lectura nada más para que vean cómo está este artículo, y con vuelvo a insistir, con fue con el que se basaron para intervenir malamente a FICREA. Ahí está el 78. Sí, tiene que existir el delito de lavado de dinero para que pueda ser intervenida gerencialmente. Exactamente, claro. Entonces, para que existiera, debía existir una denuncia previa y la denuncia surge después. Exacto, exacto, la denuncia fue después. Primero intervinieron y después investigaron, ¿verdad? Claro, Así. por ejemplo, para el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, para que proceda la denuncia en estricto derecho, primero la unidad de inteligencia financiera, primero la Comisión Nacional Bancaria o el banco, por ejemplo, le informa a la Comisión Nacional Bancaria. La Comisión Nacional Bancaria le informa a la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Procuraduría vuelve a pedirle un informe a la Comisión Nacional Bancaria, opine sobre si existe el delito o no. Posteriormente, la Procuraduría Fiscal de la Federación remitirá los autos o las constancias a la unidad de inteligencia, a la ¿cómo se llama? A la CEIDO. A la CEIDO. Y quien va a ejercitar la acción es la CEIDO, junto con la ratificación de la Procuraduría Fiscal de la Federación. En estricto derecho, así es como debe de ser, cosa que nunca se lleva a cabo para que proceda una denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y, por ejemplo, lo que comentaba René acerca de las facultades que ahora le están dando a la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, que es una unidad administrativa, pues, ustedes no me van a dejar mentir que la Constitución establece que las facultades de investigación siempre las tendrá
el Ministerio Público. Ahora, ¿por qué se las están delegando a la Unidad de Inteligencia Financiera? Que creo yo no tiene bueno, no es una creencia, es un hecho de que no tiene las facultades de investigación, porque no están otorgadas así en la Constitución. Más sin embargo, creo yo que eso sí es más visible que nada, que es una forma de terrorismo hacia el ciudadano, donde se le otorgan, en este caso a la Unidad de Inteligencia Financiera, las facultades de poder investigar, pero también es necesario que exista, o debiera de existir en este caso, como lo estaba haciendo, la investigación de esa persona por parte de un gobierno extranjero para que pudiera intervenir la Unidad de Inteligencia Financiera una cuenta bancaria. Pero las facultades de investigación siempre debieran de ser del Ministerio Público, y pues ahora está, pues todo eso es una política de persecución hacia el ciudadano, desde terrorismo fiscal y ahora bajo este esquema o este nuevo esquema. Sí, de hecho, pues haciendo así se convierte en Ministerio Público. Ahí está su unidad de inteligencia financiera, pues es un ministerio público y actúa como tal. Eso también, sí, claro. ¿verdad? Y eso para mí también, o sea, también está excediéndose de facultades, porque eso que hace la unidad de inteligencia financiera, pues bien lo debería de hacer el mismo Ministerio Público también. O sea, para eso está la Fiscalía General de la República, no va a estar nada más ahí pintada. Lo que hace esa unidad que te digo que se excede de facultades, porque sí se excede, y más allá de excederse, pues es una unidad que no debería de integrar a la Secretaría de Hacienda para nada por las funciones que tiene. Esas funciones que tiene son 100% de la Fiscalía General de la República. Esas son 100%. Claro, ahora habrá que ver cuáles son los resultados de esta delegación que se da de facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera, porque creo que antes de todo esto había realizado, no sé, si tú quieres, unas 1000 investigaciones o 1000 bloqueos, y de esos 1000 bloqueos creo que habían prosperado, o sea, a lo mejor 10 o 5, ¿no? Exactamente. Pero sí es con la finalidad, creo yo, de un 100%, donde la finalidad es verificar cuál es la naturaleza por la cual tiene dinero determinada persona a través de este bloqueo. Entonces ya desde ahí todo eso te va a generar que tú tengas que acreditar cuál es el origen, cuál es el destino, etc., etc. Más que nada, yo pienso que es esa la finalidad. Sí, exactamente, pero mira, aquí hay algo bien importante, esto que les quiero leer rápido, de esta Ley de Ahorro y Crédito Popular, que para que vean cómo hay hasta contradicciones de hecho. O sea, ahí está el artículo 78, que para mí es, o sea, que le dan todo, como les dije, le dejan todo el criterio a la autoridad. Ahí está, dice que cuando a juicio, ya desde ahí empezamos mal, cuando a juicio de la comisión existan irregularidades de cualquier género, fíjense, en la sociedad, en la SOFIPO, y se determine que se encuentran en riesgo los intereses, según ellos, pero en su criterio de ellos, en riesgo los intereses de los ahorradores, o bien, dice, se ponga en peligro su estabilidad o de manera significativa su solvencia, dice el presidente de la comisión, o sea, de la Comisión Nacional Bancaria, podrá de inmediato declarar la intervención con carácter de gerencia y designar, ahí está, a la persona física que se haga cargo de la sociedad financiera popular respectiva con el carácter de interventor gerente, lo que pasó aquí, y luego dice, el interventor gerente debe de informar al Comité de Protección al Ahorro del Estado en que se encuentre la SOFIPO, a fin de que adopte alguno o varios de los mecanismos a que se refiere el artículo 90 de esta ley. Eso fue lo que ellos hicieron, eso lo que hicieron arbitrariamente también, y porque aquí yo lo veo que esta parte en la ley, este artículo 78, la verdad está dado ahora sí que a la interpretación, y con esto, de esto es donde se agarran para poder entonces hacer y deshacer las mismas autoridades, pues, por ejemplo, aquí a una entidad financiera, porque aquí está diciendo es a criterio de ellos, a criterio del presidente de la comisión, y luego ahí va otra, el 76, donde para mí aquí fue violado.
Vean nada más, dice que cuando, esto es lo que debieron, esto es más bien lo que debieron haber hecho con FICREA. Dice, cuando de los dictámenes del Comité de Supervisión se desprenda alguna operación que se considere, porque así fue, que se considere irregular, que no afecte la estabilidad o de manera significativa la solvencia de la SOFIPO, que sí fue lo que hicieron, y no ponga en riesgo los intereses de los ahorradores, que fue lo que hicieron. Dicho comité informará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que ésta ordene a la SOFIPO, porque iba por partes aquí, de que se trate la aplicación de las medidas que considere necesarias, dice, sin perjuicio de las acciones que procedan conforme a lo dispuesto en el título sexto de este ordenamiento. Para mi gusto, esto es lo que sí debieron haber hecho, y aparte, pues este artículo 76, pues sí fue violado. ¿Por qué? Por la propia autoridad, me refiero. ¿Por qué? Porque aquí lo dice bien claro. Aquí dice que, sobre todo, la solvencia, ¿había solvencia? Sí había solvencia. ¿La iba a afectar? Claro que la afectó la solvencia de la SOFIPO. Y por otro lado, también, como dice, que no pusiera en riesgo el ahorro, ahora sí que valga la redundancia, de los ahorradores. Ajá. ¿Y qué fue lo que hizo? Eso fue lo que hizo de inmediato. Primero puso esta solvencia de manera significativa, desde luego, de la SOFIPO, y puso en riesgo los intereses de los ahorradores, que hoy por hoy ahí están, siguen muchísimos sin poder cobrar un peso de los ahorros que ahí tuvieron, y la mayoría, como bien lo dices, padrino, sí fue gente mayor, fueron adultos mayores, y que ya les estaban aventando también que ellos estaban con el tema del lavado de dinero y no sé qué tanta cosa. Y otra cuestión que también que no quiero dejar pasar, la que bien dijiste y con la que más o menos han estado cubriendo, pues a los pequeños, ahora sí que a los microahorradores de FICREA, que es el artículo 12, que dice así. De hecho, esta es proveniente de una reforma, de la reforma del 10 de enero de 2014, donde dice eso que comentabas, de que las SOFIPOS, de que las sociedades financieras populares deberán constituir un fondo social de reserva, ese que decías, padrino. Pero, a ver, ¿cuál es ese fondo social de reserva? Bueno, de ahí nos pasamos al artículo 13, que dice que las SOFIPOS deberán constituir un fondo de reserva, el cual se integrará por lo menos con el 10% de las utilidades de dichas sociedades que se obtengan en cada ejercicio social, hasta alcanzar un monto equivalente a por lo menos, dice, el 10% de su capital contable. Entonces, esto, para que quede claro, de esto es lo que tú nos estabas hablando, y muy bien, de ese fondo de reserva, que pues con el que más o menos han estado ahí ayudando y pagando pues a los ahorradores que no tenían tanto dinero ahí, pero pues con todo y eso, pues pervive todavía el tema de las pérdidas con los ahorradores, de que no se les paga, de que el IPAP tiene que ver, de que el IPAP tiene que intervenir, de que el IPAP también tiene lo suyo, de que el IPAP también les tiene que pagar, o sea, porque también el IPAP aquí está involucrado. El IPAP nada más. Sí, en este caso es la Conducef. Exactamente, y la Conducef también a través de sus interventores, pues nada más, claro, es que desgraciadamente están como simples espectadores. Y bueno, claro. se nos fue el tiempo rápido, ya son las 3:38, ya, mira qué rápido se nos fue el tiempo, pero a ver, ojalá que podamos, mira, ahorita le voy a dar el uso de la palabra a Pepe Toño, nada más, espérame, esperemos que podamos abundar, bueno, ya nada más dar una conclusión, tiene lo suyo, también la autoridad, por Y yo culpa pienso que es donde hay más responsabilidad que por parte de la propia empresa. Exacto, hay más responsabilidad por parte de la autoridad que exactamente que de la propia empresa, porque ellos ponderaron sus intereses de ellos, y ponderaron intereses de banqueros, de empresarios, porque ya FICREA efectivamente ya estaba por hacer un banco tradicional, ya estaba en aras de ser banca múltiple, pero le buscaron, y bueno, a todos les buscan y le van a encontrar a quien quieran. Aquí con FICREA pasó esa situación, y algo jurídico, se convirtió desgraciadamente en una cuestión eminentemente política,
y para beneficiar a los banqueros y para que FICREA no se convirtiera en banco, porque representaba, como tú dices, a largo plazo, sí le representaba a ciertos banqueros, a ciertos bancos, un riesgo inminente, un peligro. ¿Peligro de qué? De pérdida de gente, de pérdida de ahorradores, de pérdida de usuarios. Entonces, Sí, así es. se unieron y ganaron ellos a través de la autoridad que los solapó, ¿no? Que, por ejemplo, si te das cuenta o revisan, era más grande FICREA incluso que Libertad. Exactamente, FICREA, y tenía, o sea, demasiados activos, y sigue y los Claro. mantiene, y pues ahí está la prueba del por qué estaba ya a punto de ser ya un banco bien hecho y derecho. Y sin embargo, fíjate cómo hay, así rápido sale a colación esto, cómo hay bancos que realmente no cumplen con los requisitos de ley, y ahí está, Banco FAMSA, un ejemplo. ¿Y qué pasó? Por haberle dado la autorización para fungir como banca múltiple, ya está en quiebra, ya está en concurso mercantil. Claro. Digo, las contradicciones de la propia Y autoridad, y ¿no? para reestructura. Exactamente, exacto. Fíjate nada más, o sea, Y cómo la quiebra es en Estados Unidos, ni siquiera es aquí en México. La así, bancarrota es allá. así es, La van a homologar aquí nada más y ya. exacto. Y ve lo que pasa, ve nada más, pero vamos a abundar más. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes, tardes, doctor Pepe. Jorge Luis. Buenas Bueno, tardes, ¿cómo estás? bien, bueno, respecto al tema de FICREA, pues ahorita estoy investigando algunas cuestiones de lo que fue del señor Jorge Olvera, el cual estaba leyendo que sí tuvo algunos vínculos con, estaba mencionando el cártel de los Amezcua y todo eso. Realmente, en todo lo que es el tema de las OFIPOS, pues ¿qué realmente cree que en el futuro cercano o algo así se pueda llegar a repetir un caso semejante como el de FICREA? Por ejemplo, con Banco FAMSA, que, como mencionó el doctor Manuel Alejandro, que sí, la quiebra es en Estados Unidos, pero de alguna u otra manera que se pueda dar una reestructuración y todo, si llega a verse afectado los fondos aquí en México, ¿cree que se pueda presentar un caso semejante al que se dio, bueno, semejante al caso FICREA? Sí, sin lugar a dudas. Y yo pienso que sí se puede dar eh, con con la intención de tomar los activos que pueda tener el banco o sociedad financiera. Sí, yo pienso a través de mi experiencia que si tiene muchos activos esa empresa, los cuales puedan ser líquidos fácilmente, alguien va a estar interesado por parte del Estado sobre esa empresa. Te vuelvo a repetir, es por la experiencia que yo he tenido y que se sigue viendo. Ahorita estamos en el caso de Libertad, así donde solamente se afectó al presidente de la empresa, pero no se afectó a la empresa. Muy bien. En caso FAMSA puede ser igual de la misma naturaleza. Se han buscado los esquemas jurídicos necesarios para que no haya una afectación directa a la empresa, pero yo pienso que tarde o temprano lo va a haber, Claro, porque el exactamente. funcionamiento de ese tipo de sociedades no es No es el idóneo, no es el garantizar adecuado. así es, no es garantizar al 100% la estabilidad. Es, Claro.